Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Enseguida comentamos la actualidad con nuestros comentaristas de los viernes. Antes echamos un vistazo a la actualidad más cercana. Ha sido otra mañana de movilizaciones de los mariscadores de la ría de Oburgo. El corte de tráfico ha afectado de nuevo a la circulación a primera hora de la mañana. Radio Coruña, Consuelo Bautista, muy buenas. Muy buenas, Marcos. De las 8:30 a las 10 han vuelto los problemas de circulación en los accesos. El corte de tráfico de los mariscadores, en protesta por la falta de ayudas desde el mes de abril, ha afectado al carril derecho del Ponte da Pasaxe en dirección de entrada a la ciudad y ha provocado retenciones en toda esta vía de acceso y también en Oleiros, recta de Bastegueiro y el entorno del concello. Denuncian que no cobran ayudas desde hace 2 meses, no pueden ganarse la vida porque el marisco está en condiciones todavía de siembra y hasta dentro de 2 años no va a crecer. La falta de acuerdo entre la Xunta y el Estado sobre la administración que debe hacerse cargo de las subvenciones está en el origen del problema. Son 74 familias. Ferrol presenta por lo demás una nueva edición de su Festival Ilustrado que se va a celebrar la próxima semana. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días. La 4ª edición del Festival Ilustrado va a tener lugar la próxima semana entre el viernes y el domingo, una cita que ya ha marcado hitos, como por ejemplo la realización de un baile colectivo el pasado año ante la Casa Consistorial en la Plaza de Armas con la participación de alumnos de los centros educativos de la ciudad. Se busca precisamente que sea un evento llamativo, que destaque en el marco de acciones como la candidatura local a Patrimonio Mundial de la UNESCO. Se van a desarrollar diferentes actividades durante todo el fin de semana y además con una temática central en el caso de este 2024, como son los Juegos de la época de la Ilustración. Y en Fisterra, uno de los concejales del grupo de gobierno de Alternativa dos Veciños ha votado en contra de sus propios presupuestos. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. Que tal? Si a alcaldesa de Fisterra, Aurea Domínguez, que goberna en minoría, xunto a outros 2 membros de Alternativa dos Veciños, se ten a oposición dentro do seu propio partido. No último pleno, celebrado na tarde de onte, o punto máis importante na orde do día era a aprobación dos orzamentos deste ano. Na votación, PP votou en contra, os socialistas abstivéronse e se conseguiu Alternativa dos Veciños o apoio dos nacionalistas. Pero con estes números o orzamento non se iría adiante. Aínda así, un dos membros do goberno, Francisco Martínez, votou en contra da proposta da súa compañeira, a alcaldesa Aurea Domínguez. No comunicado que leu no propio pleno, asegurou que o facía ante cambios no documento que non lle foron comunicados. Dende a Dirección Local de Alternativa dos Veciños amosan o seu apoio a este concelleiro e estudian tomar medidas contra a alcaldesa. Esta anuncia tamén algún tipo de medida contra o concelleiro díscolo. A situación é de absoluta inestabilidade e provoca que o concello sexa ingobernable. A Deputación da Coruña convoca a 6ª edición dos Premios PEL. 72.000 euros en premios para as mellores iniciativas empresariais novas, consolidadas e verdes. Prazo de presentación de candidaturas aberto ata o 18 de xuño. Infórmate en dacoruna.gal. Deputación da Coruña. Este sábado imos a Carballo para celebrar a 10ª edición do Rexenera Fest. O festival que está a converter as paredes de Carballo nun crecente museo ao aire libre. Un total de 5 muralistas nacionais e internacionais, música, visitas, obradoiros e moita programación paralela. Sábado entre a 1 e as 2, programa especial dende o Rexenera Fest de Carballo. 12:30, estamos ya en tiempo de tertulia. Saludamos a José Luis Ernesto aquí en los estudios de esta casa. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. Hoy tenemos por teléfono a María Aparicio. Hola, María, ¿qué tal? Muy buenas. María Aparicio, ¿qué tal? Muy buenas. Pues la hemos perdido, pero vamos a ver si la podemos recuperar. Y creo que sí, tenemos también en el teléfono a Salvador Raya. Salvador, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, pues enseguida vamos a tratar de recuperar esa comunicación con María Aparicio. Uno de los asuntos que tenemos encima de la mesa tiene que ver, bueno, pues con el intento de búsqueda de soluciones para la falta de médicos que se va a agravar, como es habitual en los últimos años, en esta época de verano que ya tenemos prácticamente ahí. Esta semana se han reunido las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad. Había una propuesta de la Xunta de Galicia que sería cortar el periodo de residencia de los médicos MIR para
para poder contratarlos como médicos de familia. El Ministerio ha dicho que esto no es legal, pero en todo caso dice que va a permitir que se puedan cubrir ausencias de verano con médicos MIR, con algún incentivo económico, de forma voluntaria y siempre bajo la supervisión de otro profesional. Opinión sobre esto, Ernesto. A ver, é un tema recurrente, é un tema que se agrava no verán e pasa todos os veráns dos últimos anos, polo menos mentres eu teño conciencia. Daquela, xa temos un problema de falta de médicos, en Galiza temos que se o problema da Mariña, que se o problema de Verín, que se o problema de Cambados, que hai unha falta de médicos. E aquí parece que están poñendo a venda antes da ferida, dice, bueno, como imos pechar camas e imos pechar servizos ahora no verán, pois miren, non é culpa da administración galega, senón é culpa da administración estatal. Aquí está a parte que non me gusta, porque ti tes as competencias, tes que exercelas, e está ben que poñas propostas sobre a mesa, e o Estado que cumpla tamén ca súa parte, e as administracións cooperando e colaborando deben de buscar solucións, pero permíteme que faga unha lembranza de cando eu era rector, que se asinou un convenio en as 3 universidades, Santiago, Coruña e Vigo, para descentralizar a formación dos médicos de estudios de medicina, fundamentalmente das materias clínicas, incluídas tamén os créditos teóricos das materias clínicas. Eso facilitaba poder atender a moitos máis estudiantes, mellorar a formación e incluía unha das cláusulas era que paulatinamente, curso tras curso, eso permitía aumentar a oferta de estudios de medicina. Infelizmente non se cumpliu máis que de forma testimonial un ano ou 2 e agora estou falando de 8 anos, sí. Bueno, pois se buscaron solucións por vía de acordo, pero que a Xunta de Galiza e tamén en parte a Facultade de Medicina da Universidade de Santiago pois non cumpliron. Sobre o tema dos MIR, a min pareceme boa a opción que para centros de saúde onde hai máis dun facultativo que cando chegan as vacacións, que deberían de cubrir todas as vacantes, pero non as cubren por razóns que terán que explicar, pois donde haxa varios facultativos e quedan un ou dous, que sí que podan actuar de apoio a estos MIR que lle faltan uns meses para rematar a súa formación, sempre sobre a supervisión dun titular. Entonces, sí hai posibilidades de ir buscando solucións, pero cada un ten que asumir as súas responsabilidades. E a competencia en tema de sanidade é exclusiva da Xunta de Galiza. Entonces, eso de botar balos fora e sempre botarlle a culpa a outra administración, eso non axuda a ninguén e, desde logo, os administrados non o vemos con vosotros. Ya tenemos esa comunicación con María Aparicio. Hola, María, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días a todos. Bueno, sí, pues ya aprovechamos y pedimos tu opinión, María. Mira, vamos a ver, como bien decía Ernesto, este es un tema que hemos hablado en distintas ocasiones y que vamos a seguir sin duda hablando. Evidentemente todas las administraciones tienen que hacerse cargo de sus competencias, pero estamos hablando de forma recurrente de que hay una falta de determinados especialistas que tienen que ver con el día a día de nuestra medicina, de nuestros sanitarios, y que a su vez, si existiesen y estuviesen bien organizados esta parte de medicina primaria, de atención primaria, de pediatras, esto redundaría en beneficio de las urgencias, porque se podría producir un destaponamiento también de las urgencias. Está claro que la Administración Central, en este sentido, pues tiene mucho que hacer por el número de sanitarios especialistas que hacen falta. Yo entiendo que cada Administración tiene que asumir sus competencias, pero en este caso estamos hablando con que hacen falta médicos de atención primaria y hacen falta pediatras. Muchísima falta desde hace años. Y no se están creando estas plazas nuevas. Entonces, yo creo que la propuesta que hace la Consellería de Sanidad, el Consejero de Sanidad de la Xunta, para poder agilizar que se nutra nuestra atención primaria de especialistas, pues yo creo que es completamente acertada, porque lo que está claro es que hay que dar soluciones y siempre hablamos de lo coyuntural y lo estructural, ¿no? Claramente esto es un problema estructural, es recurrente. Démosle una solución, cambiemos los procedimientos. No lo sé, yo no soy especialista en la materia, pero yo creo que desde la Administración Central en este sentido tienen que darse soluciones para poder agilizar este nombramiento, por decirlo de alguna manera, o sea, que salgan estos médicos especialistas para atención primaria y sobre todo descongestionar nuestras urgencias, porque todos sabemos cómo están
cómo están las urgencias. Si al final no tenemos los médicos que tendrían que ser la entrada, pues es complicado. Salvador Raya. Pois nada, hola, bo día. Eu a verdade é que tamén coincido un pouco co que decía Ernesto do tema da descentralización da parte de medicina da Universidade de Santiago, ¿no? Porque aquí en Galicia pues, temos unha única facultade, pero temos 3 universidades, e unha miña etapa anterior, tamén como vicerreitor, que estaba ademais todo o tema de saúde, no INIBIC, nos diferentes foros, sempre sacábamos este tema recurrente de que podíamos abordar máis docencia, que tiñamos a posibilidade de neste caso, co CHOAC, pues, poder ofertar, co CHOAC, que co Hospital de Ferrol, tamén co arquitecto Marcido, ofertar máis prazas, que era un problema que se está vendo, porque agora, xusto que estamos neste momento de selectividade, que están pues, unha chea de xóvenes xogando o seu futuro, o maior problema, están todos os que queren facer medicina non poden o mellor por unha centésima, porque, bueno, se están vivindo de verdadeiros traumas. Cando hai unha necesidade tremenda de médicos, pues, sexa polo que sexa, os mellores expedientes van aí, non? Entón, eu creo que hai que ter non sei, botarlle un pouco de imaginación, aumentar as prazas, eso resolvería bastante en parte, e logo tamén hai un tema de que a xente porque non quere medicina de familia, cando é unha medicina moi agradecida, o contacto coa persoa, eu penso que coñezo bastante, se teño vos amigos, no tema médico, pola burocracia que conleva en sí, e pola falta de medios tamén que se ven a veces cando están pouco poden facer un médico cando vas ao médico de familia porque se non teñen ali para facerche un electro, para facer unha proba mínima. Entón eu creo que aí se podía tamén ser un pouco original e botar man de toda a tecnoloxía que temos. Está a medicina personalizada, que sempre falamos, o tema da IA, que estamos ahora todo o mundo, se nos enche o tema co tema de inteligencia artificial, eso axuda moito, triaxe online, que se está tamén levando en outros países, porque ao final eu tamén por datos que coñezo de persoal moi cercano que está todos os días traballando, ao final máis da mitad do tempo que bota un médico co paciente está cubrindo temas burocráticos, está a veces pois facendo un traballo que non é propiamente o de atender ao paciente, de falar con el, eso lle leva moito tema, non? Eso se podía aproveitar esa posibilidad que temos hoxe dos temas informáticos e da medicina personalizada, sería mellor para o paciente, mellor para o médico. Non é que eso levara a resolver o problema, porque o problema pasa polo persoal e por aumentar, ¿no? ese número que necesitamos, e tamén por darles mellores condicións, porque a verdade falamos desto, pero hoxe un médico moi dificilmente se estabiliza hasta os 35, 40 anos, ainda que saco o número 1 do MIR, porque o sistema que hai dentro da sanidade pública, que é magnífica e tal, pero tú sacas o MIR, pero nadie che garantiza unha praza, garantizache unha praza de hasta que se agote, tes que volver a concursar. De feito, ben sabedes que hai xente que repite varias veces o MIR, porque é a única maneira que teñan de ter unhos anos con certa estabilidade, porque logo andan rotando, non? Entón, eu creo que aí fai falta non só a nivel galego, sino eu creo que é un problema xa maior, non? De toda España, que hai que replantear o sistema e que o MIR ten que valer para algo máis que para ponderar que especialidade colles, porque ten que garantizar de alguma forma certa estabilidade, porque se non se están marchando moitas veces fora, e non é polo salario, é por ter unhas condicións que lles permitan vivir, porque non se pode estar así manexando a esta xente dun día para outro. Bueno, non me lío máis, que creo que é un tema moi, además me toca moi de cerca, así que mellor me calo. 20 minutos para la 1 de la tarde. Bueno, pues seguimos adelante comentando asuntos de la actualidad. Quería también poner sobre la mesa, bueno, lo que ha sucedido esta mañana. La verdad es que la política municipal de Cambre en las últimas semanas, en los últimos meses, está bastante movida y nos está dejando asuntos para comentar. Esta misma semana la alcaldesa de Cambre se ha sometido a una cuestión de confianza, se llama así esta figura, en el pleno del Ayuntamiento de Cambre. Una vez que no le aprueban los grupos políticos la oposición, se somete a esta cuestión de confianza. El pleno no le ha dado la confianza a la alcaldesa de Cambre, pero no parece que esto vaya a abrir la puerta a una moción de censura. Si no es así, si no hay moción de censura, los presupuestos van a quedar aprobados. Pero además, en las declaraciones que hemos recogido de la alcaldesa de Cambre, veníamos comentando en las últimas semanas que hay
una especie de bloqueo administrativo en Cambre que está tratando de solucionar y de solventar la nueva alcaldesa. Decía esto María Pan. Non botamos balones fuera, no. Asumimos responsabilidades e, o dixo antes o señor Varela, a costa do noso patrimonio, de cada un o seu. Cada vez que levantamos a man neses REC, cada vez que declarei a emerxencia con informes en contra, sei perfectamente ao que me estou asumindo. E sei que o día de mañán, e o dixen xa algunha vez, creo, acabarei diante dun xulgado e terei que explicar a un xuiz. De eso encargaránse outro. Estas son las declaraciones de la alcaldesa María Pan Lesta, digamos, en este ejercicio de tratar de solventar este bloqueo administrativo en el que se encuentra, admitiendo que incluso algunas de las cuestiones que está haciendo en estos momentos podrían llevarla, Armesto, a tener que declarar ante el juez en el futuro. Sí, a verdade é que non é desexable que sexa así cando eres un representante público elexido polos teus conciudadanos. Dito isto, claro, cando non tes maioría absoluta, cando non tes un apoio suficiente para gobernar, necesitas pactar cos outros grupos que hai no Concello. Daquela hai que irse adaptando a gobernar, cedendo, non impoñendo absolutamente o teu programa, senón pactando cos outros grupos para chegar a acordos. E tamén os outros grupos deberían de ser un poquinho máis generosos ante esta situación extraordinaria que se está dando no Concello de Cambre, donde xa hubo ceses ou abandonos de algún funcionario e donde os pequenos e medianos empresarios están sin cobrar unhas cantidades que están aprazadas e que a alcaldesa di que se pode someter a situacións que poden ser consideradas irregulares. Daquela, tanto por parte da alcaldesa, que ten que negociar, falar, dialogar máis cos outros grupos, e os outros grupos que sexan tamén un pouco máis generosos para sacar adiante os problemas que ten o Concello de Cambre, sin que a alcaldesa se teña que, como di ela, estar sometida ante os tribunais. María. Sí, vamos a ver, aquí es que tenemos que hablar de distintas figuras. Por una parte, lo que es la labor, ¿no?, de la alcaldesa como responsable máxima del Ayuntamiento del Concello de Cambre, y por otra parte tenemos que hablar de las funcionarias, ¿no?, en este caso interventora de la Secretaría, que están ejerciendo su labor. O sea, vamos a ver, en nuestro sistema la prevaricación es tanto decir sí cuando hay que decir no, como decir no cuando hay que decir sí. Entonces, yo entiendo, desconociendo lo que es cada uno de los expedientes, ¿no?, que pasan por tus manos, que ellas estarán actuando de acuerdo a la ley. Evidentemente, pues la alcaldesa estará funcionando, pues levantando reparos, entiendo, de intervención en los plenos. Pero yo creo que aquí los principales perjudicados son, sí, los empresarios, ¿no?, que tienen que cobrar sus facturas, pero todos los vecinos de Cambre. Al final están viviendo una situación de inestabilidad que evidentemente, como dice Armesto, lo que se presupone, ¿no?, es que haya una estabilidad dentro de los gobiernos y que al final los políticos que forman parte de esos gobiernos lo que tienen que llegar es a acuerdos. Pero la primera base de un acuerdo es que exista un diálogo. Y todo parece indicar que por parte de la alcaldía este diálogo está pues muy lejos, ¿no? O por lo menos ese inicio, esa primera parte de poner una mano para poder empezar. Porque vamos, que en este punto están de acuerdo tanto PP como PSOE, como el Bloque Nacionalista, en que no son partidos que normalmente estén de acuerdo. Entonces yo creo que aquí la primera que tiene que yo creo que hacer el pensar mejor las cosas, la propia alcaldesa, para intentar llegar a un diálogo y sobre todo por ella misma, ¿no?, para poder sacar a Cambre adelante, porque no vale de nada este tipo de enconamientos y que al final los perjudicados sean los vecinos. Pero yo reitero lo mismo, yo desconociendo qué es lo que están firmando los funcionarios tienen una responsabilidad penal también con lo que firman. Entonces no creo que vayan a firmar nada fuera de la ley. Salvador. Sí, eu tamén penso que o que decía María, ¿no?, aquí os perxudicados son os veciños, desde logo a alcaldesa pois non ten fácil porque acaba de chegar, tamén se ve que está tamén pois nun problema de burocracia e donde pois as empresas non poden cobrar porque as facturas pois están
aí pois imagino que para levantar reparos, creo que comentaba tamén María, entón eu creo que é un tema aí que está claro que teñen que dialogar sí ou sí, aparte que tamén te decía ahora María que esos tres partidos que habitualmente non se ponen nunca de acordo, neste caso están de acordo, parece que ela vai ter que dialogar cos partidos e intentar chegar a un acordo, non chegar a esa situación, ¿no? de unha moción de confianza e tal, porque, bueno, creo que ahora, despois de paralizar os presupostos, hai un prazo de 30 días e non creo que presenten tampouco neste caso, tampouco creo que resolverá nada, porque ou faz outra vez eleccións ou volvemos ao mismo punto de partida, ¿no? Que é un problema de pactos, pero a verdad que tamén detrás do fondo deste, xa temos falado máis veces, está tamén o proceso de que hasta que puntos políticos teñen que saber un pouco deste tipo de cousas de xestión, non? Tiña que ser algo que fosen persoas que tomaran decisións políticas a nivel tal, pero non chegar ao nivel tan baixo de como se resolven os problemas da xestión diaria. Eso penso que tiña que estar resuelto independentemente de quen gobernase, que houbera, pois si, podes apostar pois por un tema de facer unha obra ou facer unha actividade tal, e que eso que se debata, pero o resto do día a día, o que é o pago de facturas, o que é o pago das cousas básicas, ¿no? Dos colexios que falábamos tamén aí outra vez, que estaban desatendidos, a limpeza tal, tiña que estar por encima de quen goberne, ¿no? Ser un partido do outro independente, porque senón vamos a chegar que a ver quen é o que se presenta unhas eleccións para dirixir un concello, porque, bueno, é unha xida de tortura, se vas a estar aí e tens que saber un pouco de todo e non te van a axudar, mal asunto, ¿no? Bueno, pues me da la sensación de que la política municipal de Cambre nos seguirá ofreciendo nuevos capítulos que iremos comentando. De entrada ahora se abre este plazo, de entrada parece que no va a haber esa moción de censura y por lo tanto podrá aprobar los presupuestos, pero la situación de momento sigue siendo, no sé si de bloqueo, pero de una situación muy cercana a bloqueo, y con una alcaldesa que, por lo que ella misma dice, parece que está llevando al límite la norma para tratar de saltar esa situación de casi bloqueo, ¿no? Bueno, pues seguiremos pendientes. Armesto, Aparicio, Naya, muchísimas gracias a los tres. Hasta la semana que viene. Gracias, buen fin de semana a todas y a todos. Ahora nos vamos a California a ver qué nos cuenta Xulio Ferreiro. LA Pride, é dicir, o orgullo de Los Ángeles. A historia remóntase a 1970, cando un grupo de activistas quiso conmemorar os disturbios de Stonewall en Nova York o ano anterior. Aínda que a idea original era de organizar unha manifestación, finalmente consideraron que un desfile era moito máis propio de Hollywood e pediron permiso para facelo ao Concello. Este concedeuno, pero puso unha serie de condicións como foron a de prestar unha fianza de ata $1,5 millón para responder dos danos nos establecementos motivados polo lanzamento de obxetos que se presumía ían sufrir os participantes no desfile, ademais da necesidade de xuntar cando menos 5.000 persoas. Os organizadores impugnaron diante o Tribunal Superior de California as condicións e este revogounas e substituínas por unha fianza de únicamente $1.500. Finalmente, o 28 de xuño de 1970, unhas 2.000 persoas desfilaron por Hollywood Boulevard, onde se atopa o Paseo da Fama, no que foi o primeiro desfile de orgullo legal no mundo e que se celebrou ininterrumpidamente dende aquela. Porén, 9 anos despois, e diante do acoso ao que foron sometidos nas anteriores edicións pola Policía de Los Ángeles, os organizadores decidiron mudarse fora do termo municipal, a veciña West Hollywood, onde se sitúa o famoso strip de Sunset Boulevard e no que a policía carecía de xurisdicción. Hoxe, o LA Pride está de volta en Hollywood Boulevard, aínda que West Hollywood conserva todavía o seu propio festival. Nada lembra, sen embargo, a marginalidade dos inicios, senón que o evento esténdese por toda a cidade durante as 4 semanas do mes de xuño, apoiado por entidades públicas e privadas como os estudios de cine ou o equipo de béisbol da cidade, os Dodgers. Participan anualmente ao redor de 500.000 persoas, o que converte nun dos eventos de orgullo máis multitudinarios de Norteamérica, e non é extraño que se deixen ver celebridades como Paris Hilton ou Celine Dion, madriñas de algunhas das edicións do desfile. Este ano, a principal estrela do festival é Ricky Martin. Non podo prometerlles de todos os xeitos que lles conte de primeira man como foi o seu concerto.
En CaixaBank queremos estar presentes en los momentos importantes. Por eso te damos 250 euros para que nos pruebes y cientos de razones para que te quedes. Trae tu nómina y descúbrelo antes del 30 de junio. Más información y condiciones en caixabank.es. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto. Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio. Citroën. Consulta en citroen.es. Ciateira Motor, tu concesionario Citroën en A Coruña, Polígono de la Grela. En Óptica Muiño encontrarás lo más novedoso en gafas de sol y graduadas y en adaptación de lentillas. Visítanos y sin ningún compromiso te revisamos la vista. Óptica Muiño, en Linares Rivas 2, en Sada. Salud para tus ojos. Estamos en Hoy por Hoy a Coruña, aquí en Radio Coruña Cadena SER, 93.4 de la frecuencia modulada. En este programa hasta las 2 de la tarde, programa que enseguida se va a desplazar al exterior. De hecho, lo vamos a hacer ahora y ya de forma continua entre la 1 y 5 y las 2 de la tarde, porque en el exterior de estos estudios, en los jardines de Méndez Núñez, está Teba Chacón. Hola Teba, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días, Marcos. Pues sí, estamos ahora mismo frente a un campamento que reproduce la situación en la Franja de Gaza desde que trascendió la crudeza del conflicto y hasta este momento, frente a esos camiones, frente a esos coches destrozados, frente a los triciclos que ahora están vacíos, la dignidad de las formas del comer en comunidad, de lavarse, de repartir bebida o de enterrar a quienes pueden ser enterrados. Dolor y dignidad, esa mezcla cruda que vamos a tratar de trasladar a los oyentes para reivindicar, para pedir la paz y la no violencia desde este lado de la radio y desde la 1 de la tarde y hasta las 2, con invitados como Vicente Raimundo, que es director de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria de Save the Children y que ya estaba además por aquí, con Ismail El Maghdubi, uno de los protagonistas de un documental que se va a poder ver en Acampa mañana, con nuestro compañero además Nico Castellano, sobre menores no acompañados que cuentan su historia, pero ya de mayores. Preside la asociación Exmena y va a ser muy interesante lo que tenga que comentarnos a partir de la 1 de la tarde, también con Heidi Castillo, que el domingo va a recibir ese reconocimiento internacional a Acampa a la defensa de los derechos humanos. Ella está ahora mismo exiliada, bueno, visita Acampa, pero generalmente vive en Estados Unidos, donde está exiliada con nacionalidad española además, a causa humanitaria, después de que Ortega pues le requisara todos sus bienes, la persiguiera y le retirara su nacionalidad, la nicaragüense. También tendremos a 2 fotoperiodistas, a Marta Moreiras y Ana Palacios, que forman parte de las 9 exposiciones, son 8 y también una de dibujos de niños y niñas de diferentes coles de la ciudad de A Coruña y que tratan de reflejar la realidad de la infancia y la juventud refugiada. Para eso se hace Acampa este año, para que no nos olvidemos, no volvamos la vista a otro sitio que no sea este, el de la infancia y la juventud refugiada, Marcos. Bueno, pues ha quedado inaugurado Acampa, una nueva edición de Acampa esta misma mañana, nos va a acompañar en los próximos días y desde allí efectivamente vamos a hacer la segunda hora de programa, la segunda hora de Hoy por Hoy a Coruña, para tratar de reflexionar sobre estas cuestiones que Acampa este año pone encima de la mesa. Oye, Teba, ya que estás por ahí fuera, ¿qué nos cuentas del tiempo? Bueno, pues el tiempo está muy bien, hace un día espléndido y Antía Ulloa y David Iglesias, que también están por aquí a cargo de la técnica y de la realización a través de YouTube, están bien a gusto, al solete, y eso es lo que va a suceder en el día de hoy, que además llegaremos sobre los 24 grados, me parece que serán las máximas. No así mañana, que nos dice Meteo Galicia que las precipitaciones son probables y la máxima ya disminuye. Llegaremos solo a los 18. Ya el domingo no se esperan lluvias, pero las temperaturas no subirán mucho y la máxima será, Marcos, de 19 grados. Bueno, pues tenemos por delante un bonito fin de semana con esas lluvias de mañana sábado, pero en principio el domingo ya no va a llover, así que nada, pues a disfrutar de ese tiempo. Teba, te escuchamos en la segunda hora de programa desde ahí, desde Acampa. Un beso. Un beso, gracias, Marcos. Seguimos adelante.
Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Porque aquí en los estudios de Radio Coruña está ya Adrián Candal. Hola Adri, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Eso del 40 de mayo no te quites el sayo, no creo que nadie tenga la tentación, ¿no? A este paso. Esto yo creo que con el cambio climático, ese refrán ya podemos ir tachándolo. Podemos ir hasta el 40 de, no sé, de junio, a ver si así la playa está lejos. Pero bueno, en fin. Sí, nada. Bueno, pues ya tenemos este tiempo veraniego, esta época veraniega, casi veraniega. No estamos oficialmente en el verano, pero sí que ya queda muy poquito, 15 días, y eso significa que en el mundo del deporte pues es momento de pensar ya en la próxima temporada, ¿no? Sí, ahora desde luego la actividad, como venimos contando estos días, desde que el equipo se puso en marcha con esas vacaciones, desde el lunes están de vacaciones hasta hoy conocemos ya esas fechas, hasta el inicio de las fechas de la pretemporada. Primer entrenamiento será el 10 de julio, 2 días antes empezarán esas pruebas médicas desde el día 8, pues oye, los test habituales, las pruebas preceptivas para conocer cómo han llegado los jugadores, las analíticas, etcétera, y el primer entrenamiento ya está fijado para el 10 de julio en Abegondo, que está además en obras, en marchas agigantadas, para los cambios también de las estructuras, del césped de hierba sintética, que también por fin se va a renovar, y con un proyecto al que se le está dando forma y que va a presentar el Depor también en las próximas semanas, bueno, pues con inversión que va a recibir además por parte de la Liga. Veremos a ver si se acoge a ese fondo que tiene disponible el Deportivo, ese préstamo CVC famoso que propone Javier Tebas. No lo tiene decidido todavía el Depor, pero sí, bueno, el hecho de subir de categoría supone una nueva inversión, ¿no? Que se va a aprovechar en una mejora tremenda de las instalaciones de Abegondo, como decía Imanol Idiáquez, que van a poner Abegondo a los campos del Depor, pues en la actualidad, en este siglo XXI, con un avance tremendo. Y como te digo, pues lo que hemos conocido son esas fechas, y ya la gente está pensando, oye, ¿qué va a pasar y cómo va a ser el calendario de la próxima temporada? Y están trabajando también en ello en la Liga, y ha trascendido en las últimas horas que una de las ideas que tiene la patronal del fútbol, a la que hay que ir acostumbrándose ya con el regreso a las órdenes del mundo de Javier Tebas, es que están preparando pues una jornada inaugural donde se alargue bastante la cosa, donde puedan ser hasta 4 días, tanto en primera como segunda división, desde un jueves, que sería el día 15 de agosto, o sea, ya estamos ahí a la vuelta de la esquina, uno ha acabado ya estamos pensando en la próxima, de jueves hasta el domingo, con horarios en principio que se están especulando que sean ciertamente nocturnos. Y pueden ser muy nocturnos con los horarios de la Liga que a veces incluso, pues oye, pasan hacia el día siguiente, ¿no? Pasan hasta las 11, empiezan a las 11 de la noche o acaban al día siguiente incluso algunos partidos. Veremos claro, a ver. Es que Adri, te pones en el 15 de agosto a jugar a las 6 de la tarde y me parece como una auténtica locura, ¿no? A ver, igual en Coruña igual puedes tener la suerte y no haya ningún tipo de problema, pero claro, tú te vas a Valencia a jugar al Ciudad del Levante, o te vas a ciertos campos donde van a tener verano de verdad y con altísimas temperaturas, y es difícil, ¿no? Por lo tanto, en previsión de eso, siempre lo ha hecho la Liga, al menos en las jornadas que tocan agosto y la primera mitad de septiembre, es poner horarios nocturnos, ¿no? Pues pendientes un poco de eso, y es una de las decisiones. Y luego el calendario que también se va conociendo algunos detalles, va a ser un calendario muy exigente, es el gran aliciente que tenemos ahora de saber cómo va a quedar encuadrado el Depor, y en principio el parón para la Liga sería para el 21 y 22 de diciembre, y luego estaría la Copa del Rey, de la primera ronda está el Depor exento, bueno, con jornadas alguna entre semana. La Liga en segunda es larguísima, es eterna, y a ver el Depor cómo se le da las cosas. Pero bueno, mucho trabajo que hacer, con varias piezas que hay todavía que encajar. La contratación del director de la cantera se ha renovado ya, o sea, se ha confirmado la continuidad tanto de Irene Ferreras como de Óscar Gil Sanz, por supuesto también la del míster Imanol Idiáquez, y ahora está esa operación salida en cuanto a la plantilla. Pero ya ves que ya la gente está deseando saber cosas del Depor. La próxima semana seguro va a haber ya novedades y algunas declaraciones, y bueno, además tenemos en este mes esa junta de accionistas donde va a cambiar ese panorama. El Depor se está preparando para el regreso al fútbol profesional. Claro, pasamos del mundo federación al mundo liga. Sí. Cada cual que tenga la opinión que considere, ¿no? Pero pasamos de un mundo a otro, está claro. Sí, es un mundo que con unas normas mucho más estrictas, un control financiero férreo. El Depor ya está empezando a intercambiar documentación, ¿no? con la patronal. Hay un límite salarial. Bueno, pues es otro juego distinto. Bienvenido sea para el Depor, y a ver si este año salen bien las cosas. Va a tener músculo en principio el Depor para poder fichar y para poder intentar, ojalá, el ascenso otra vez a primera. Te escuchamos a las 3:20, ahora noticias en la SER. Es la 1 a las 12 en Canarias.
El Euribor sube y vuelve a superar el 3,7% después de que el Banco Central Europeo haya enfriado las previsiones de que pueda haber más bajadas de tipos de interés. El principal índice de referencia de las hipotecas en nuestro país llevaba toda la semana bajando hasta este viernes. Jordi Fábrega. Sí, hasta el 3,701% ha subido el Euribor hoy después del recorte de tipos acordado ayer por el Banco Central Europeo. Este indicador llevaba 3 días bajando, hoy sube. Se mantiene en todo caso en este entorno del 3,7%, que es en el que se lleva moviendo desde prácticamente el mes de febrero. La confirmación de que la bajada de tipos decretada ayer por el Banco Central Europeo no tendrá continuidad inmediata en el mes de julio y que habrá que esperar como mínimo al mes de septiembre para seguir con la desescalada ha provocado esta subida. En todo caso, a estos niveles del Euribor, las hipotecas que renueven su cuota durante los próximos meses seguirán abaratándose porque hace un año este indicador estaba por encima del 4%. También de la economía, Eurostat ha confirmado que la zona euro creció 3 décimas en el primer trimestre del año. España creció un 0,7, más del doble de la media de la Unión, está entre los países que más crecen. Últimos mensajes políticos antes del cierre de la campaña de las europeas. A esta hora el presidente Pedro Sánchez comparte mitin en Madrid, en la escuela del sindicato UGT, con la candidata socialista Teresa Rivera, convencidos ambos de que van a ganar. Yo no sé, pero yo tengo muy buenas vibraciones para este próximo 9 de junio. Oye, hace un mes que iban a arrasar. Vamos a arrasar al Partido Socialista, decía Feijóo y el Partido Popular. Y hoy ya están en vamos a empatar. Bueno, pues nosotros estamos preparados para ganar y es lo que vamos a hacer el próximo 9 de junio votando al Partido Socialista. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Pero es que además, no sé si os habéis dado cuenta, pero es que Feijóo ya ha perdido. Ya ha perdido. Porque hace 2 meses presumía de tener 10 puntos de ventaja. ¿Dónde está esa ventaja hoy? Ayer aspiraban al empate. En un acto en Valencia, la vicepresidenta de Sumar, Yolanda Díaz, hace un llamamiento a las urnas para derrotar a la derecha y a la ultraderecha el próximo domingo. No solamente va de derrotar a la derecha, va de derrotar a la derecha. No hay segunda vuelta para el señor Feijóo y para Abascal. No hay segunda vuelta, como hicimos el 23 de julio. Pero lo importante es el lunes, el día después. Y el lunes tenemos que tener fuerza en Sumar para seguir ganando derechos para la gente trabajadora. El ministro de Agricultura, Luis Planas, en un foro de la SER en Sevilla, se ha referido a la decisión de la justicia madrileña de permitir el rezo del Rosario en Ferraz, en la sede del PSOE, mañana, día de reflexión, y también el mismo domingo. Me parece sorprendente porque además es sabido que, y estoy convencido de que el 9 por la noche tendremos algo que celebrar los socialistas. Y si tenemos algo que celebrar, pues estarán estos señores rezando el Rosario y nosotros celebrando. Y eso creo que no es compatible, incluso siendo como somos nosotros personas de respeto. Aumenta la incidencia de COVID en España, ha subido un 30% en una semana, según datos del Instituto de Salud Carlos III, un ascenso que no se está traduciendo, eso sí, en un aumento de los ingresos hospitalarios. Marina Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Ahora mismo hay casi 75 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 58 por 100.000 habitantes de una semana antes. Un incremento que no se está notando, como decimos, en los ingresos hospitalarios. Han crecido, pero muy ligeramente, de 2,2 casos por 100.000 habitantes a 3,6 en el transcurso de una semana. En cuanto a la gravedad de las personas que han tenido que ser hospitalizadas por COVID-19, el 30% presentaban neumonía y algo más del 4% han tenido que ingresar en la UCI. La tasa de letalidad de las personas que han muerto por COVID es del 8%. El alcalde de Bailén, en Jaén, del Partido Popular, rechaza poner aire acondicionado en los colegios ante las fuertes temperaturas que estamos viviendo estos días, porque es hacerle un flaco favor a los niños. Todos se lo ponemos fácil y estamos criando inútiles, es la respuesta que el regidor le ha dado a unos vecinos que pedían estas mejoras en las aulas. Jaén, Paola Serrano. Unas declaraciones que el alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho, ha realizado a través de sus redes sociales, en las que también pregunta a sus lectores si alguno de ellos disponía de aire acondicionado cuando iba al colegio. Desde el Partido Socialista ya le han exigido una rectificación y que pida disculpas por lo que consideran una desfachatez de sus palabras. El alcalde de Bailén no quiere aire acondicionado, por ello, desde el PSOE le piden que predique con el ejemplo y que no lo ponga en su despacho. La previsión del tiempo dice que desde este fin de semana y hasta bien entrada la semana que viene vamos a asistir a un desplome de las temperaturas por la aproximación de una dana que dejará lluvias en casi todo el país y que bajará los termómetros más de 10 grados
de un día para otro. Deportes Duro, buenas tardes. Hola, muy buenas. Con la mirada ya puesta en la Eurocopa y atención con noticia en la selección porque acabamos de conocer a Antón Meana los descartes de Luis de la Fuente para ese torneo. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, 3 descartes ya son oficiales. Cubarsí, central del Barça, Aleix, centrocampista del Girona, y el futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, se quedan fuera de la Eurocopa, lista de 26, por tanto, con Ayoce, con Baena, con Vivian. El equipo viaja por la tarde a Mallorca, mañana último amistoso ante Irlanda del Norte y el domingo viaje definitivo a Alemania para empezar a preparar el debut del día 15 en Berlín contra Croacia. En 8 días, ese debut de España en la Eurocopa. Gracias, Antón. Antes el partido de mañana en Mallorca ante el combinado de Irlanda del Norte. Es la noticia en la selección. Llorente, Aleix García, Pau Cubarsí, los descartes antes de la Eurocopa. Además, la otra cita del día va a estar en París, la semifinal de Carlos Alcaraz ante Jannik Sinner, buscando su primera final de Roland Garros. Pedro Fullana, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Carlos Alcaraz se jugará el pase a la tercera final de Grand Slam, la primera aquí en Roland Garros. Para ello tiene que ganar a Jannik Sinner, que el lunes será el número 1 del mundo. Carlos ha entrado esta mañana con su hermano durante 50 minutos para prepararse para este gran duelo que va a arrancar a eso de las 2:30 de la tarde. Ahora en pista Marcel Granollers, busca también la final del cuadro de dobles junto al argentino Horacio Ceballos. Acaba de ganar el primer set 6-3. Y además, gracias Fullana, 22 días para el inicio del Tour, se acaba de confirmar que Juan Ayuso, tras la caída de ayer, no tomará la salida en el Criterium Dauphiné. Este sábado, A Vivir que son 2 días, viaja a Barcelona para conocer la periferia de las grandes urbes estadounidenses. Visitamos el Centro de Cultura Contemporánea de la ciudad para recorrer Suburbia, la construcción del sueño americano, una exposición que analiza el impacto de un modelo de vida exportado a todo el mundo. A Vivir que son 2 días, con Javier del Pino, con la colaboración de la Fundación Banco Sabadell, Cadena Ser. 100 años de radio. Pues es todo, volvemos a las 2, la 1 en Canarias, en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. Cadena Ser Galicia. Claudio, súper cerca de ti. Con la super oferta de su especial, marca IFA. Yogur IFA elige sabores, pack de 4, 80 céntimos. Leche Feiraco entera, semi o desnatada, Brick, 1 litro, 99 céntimos. Super calidad, con super buenos precios. Despois de 300 anos volve ao noso plató o cantante galego máis internacional co seu canto a Galicia. Hey, combo inmortal. Ven a R con Netflix, Max e Amazon Prime incluídos e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en r.gal. R, voemos. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos nectarina amarilla y roja o blanca, kilo 1,69 €. Galletas Gullón creme tropical, caja 800 gramos, 2,29 €. Empanadas de pollo, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Y rape negro, kilo 7,45 €. Gadis, en confianza. Aitana, Juanes, Vetusta Morlar de Bogotá, Joel López, Carlos Arnes y muchos más al ritmo de las cocinas de chefs como Pepe Soya, Javier Olleros o Begoña Rodrigo en el Festival Portamérica. Del 4 al 6 de julio en la Azucreira de Portas, Pontevedra. Abonos y entradas de día solo en portamérica.es. Os en familia, pensa ben e acertarás. Entrecosto de vacún 13,95 € o kilo. E cereixa caixa de 2 kilos 6,98 € o kilo. Familia é máis fresco. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro. El Solidario Festival de la Luz vuelve el 23, 24 y 25 de agosto lleno de música en directo, gastronomía y programación para toda la familia. Un ambiente único para un fin de semana inolvidable de la mano de Luz Casal, Los Cigarros, 21, Sara Socas, Besmaya, Paula Cups, Miguel Costas y muchos más. Descubre un evento único. Entradas disponibles en festivaldelaluz.es. Abono solidario por solo 20 €.
90 aniversario. Radio Coruña Cadena Ser. La 93.4. Antes, ahora, siempre. تعطينا مع الحراقه طاحوا باطو ما بغيناش نخليهم تما يغرقوا. ¿Cómo no te voy a ayudar, hermano? Atlaqaw في كوستا. Gracias. Hoy por hoy a Coruña. Eva Chacón. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. يا ولاد الحومه في الغربه اي فينا مشينا نجيبوها انا دام البحر خرجوا رجاله بعقليات شكي غارة الجريا مرويكو يا حنا يا خوا في باري ومالاغا يا الحوس ولا مولاغا como de Barcelona, como habla con franceses, como sabe que de Marruecos es donde tú creces, amor te vale estrecho. Pasan 10 minutos de la 1 de la tarde, os saludamos ya desde los jardines de Méndez Núñez, desde el 18º Encuentro por la Paz de Dereito Refugio de Acampa 2024, dedicado este año a la infancia y juventud refugiada. Por supuesto, centra su atención este año además en los niños y niñas palestinos asesinados por el ejército israelí en la Franja de Gaza. Estamos muy cerquita además del Memorial por la Infancia, en la que muchos vecinos y vecinas de A Coruña han colaborado con la donación de sábanas y telas blancas para confeccionar las piezas que lo componen. También estamos frente al campo de refugiados que intenta retratar de alguna manera la situación en la franja. Desde hoy y hasta el domingo os vais a encontrar con una exposición, además de dibujos hechos por niños y niñas de diferentes coles de A Coruña sobre la infancia y la juventud refugiada. También proyecciones. Sabemos que es una realidad incómoda. No le demos nosotros también la espalda, porque cada invitado, cada creación audiovisual, cada mesa redonda y exposición es una oportunidad de acercarnos a lo que está sucediendo en el mundo y está preparada con todo el mimo, con todo el esfuerzo necesario para que un encuentro de tal envergadura se dé aquí y convierta a Coruña en un referente nacional del periodismo humanitario y del compromiso en la defensa de los derechos humanos. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde vamos a tener por aquí una pequeña pero potente muestra de lo que va a suceder a lo largo de todo el fin de semana. Recordamos que tenéis toda la información en la web rediacampa.org y que las exposiciones fotográficas, de algunas de ellas vamos a poder hablar, van a permanecer aquí hasta el 30 de junio. Animamos además a su conservación y pedimos respeto. Dicho lo cual, con el trabajo de José Antonio Martínez, de Antía Ulloa y de David Iglesias, el equipo que conforma el programa y que nos va a permitir acompañaros hasta las 2 de la tarde, vamos a empezar y lo vamos a hacer hablando de los menores no acompañados que llegan a España. Ríos de tinta corren sobre ellos. Podrían ser hijos nuestros, vuestros, si el lugar en el que viviéramos estuviera en otras condiciones, hijos que huyen para intentar vivir en un lugar mejor, incluso para llevar dinero a sus familias, y a los que las sociedades desarrolladas miramos pues desde que vienen a este lugar y que nos molestan, que delinquen, que se aprovechan. Eso se llega a escuchar. Hace poco en el programa hablábamos con un fotógrafo coruñés, con Alfonso Novo, que fue a fotografiar el rescate de unos migrantes en Patera. Reconoció que se liberó de prejuicios y que ahora ya no ve las cosas de la misma manera. Cada encuentro acampa, lo sabemos, sirve para reivindicar y para pedir responsabilidades también a quien las tiene, pero también para que como personas recapacitemos y reflexionemos. Y lo que tiene que contarnos hoy Ismail El Magdui puede ayudarnos y mucho. Él es mediador intercultural, es fundador de la asociación Exmenas, activista, que se me caen las hojas, y defensor de los derechos de la infancia. Ismail me ayuda, muchas gracias. De la juventud migrante, esa que también hay en nuestra ciudad y que muy probablemente no se vaya a enterar de que este encuentro está sucediendo, ni que este chico que un día pasó como ellos lo están pasando, está hoy aquí y está cada día para ayudarles. No se van a enterar pues porque les excluimos y les hacemos vivir al margen. Ismail, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. He hablado mucho, ahora te queremos escuchar a ti. Ya solo las siglas, ¿verdad? Menas deshumanizan, de alguna manera excluyen, han pasado a ser como algo despectivo, pero es que son las siglas de menores no acompañados. Pensemos en nuestras propias familias, menores no acompañados, lejos de su casa. Eso eras, ¿no? ¿O sois? Sí. Bueno, cuando llegué tampoco sabía lo que significan esas palabras, pero es un recorrido para acabar sabiendo, ¿no?, lo que significan jurídicamente. Ajá. Pero luego lo que la gente lo percibe y cómo ya
como, ¿no? El moro malo, moro, todo lo negativo, ¿no? Tú llegaste de Marruecos a España hace unos años. ¿Nos cuentas por qué decidiste salir de allí? ¿Cómo fue ese periplo, el viaje y la llegada, Ismael? Pues en mi caso no representa la mayoría, porque ahí hay muchas historias muy diversas y con muchas razones, que siempre habrá razones. Entonces, en mi caso, básicamente viviendo en una frontera injusta, una frontera desigual, donde parte que es Ceuta, ¿no? Entre Ceuta y mi ciudad, hay de que los que viven en Ceuta pues tienen el privilegio de salir y entrar cuando quieran, y nuestra parte, pues teniendo un pasaporte verde nunca puedes entrar y por el pasaporte que tienes. Entonces, básicamente, ¿no? Ese deseo de también yo me gustaría pues tener esa documentación para poder sentir esa libre circulación que tienen algunos, básicamente, y en la inexistencia de las supuestas vías legales, porque las vías legales son para los ricos. Tú llegaste bajo un camión. Sí. ¿Y qué te encontraste? De camino aquí. Quiero ir al trabajo de Exmenas, así que si te parece, cuando llegaste aquí. Sí, pues básicamente los menores cuando llegan, ahí hay un riesgo, por ejemplo, las devoluciones en caliente, sin identificar las necesidades del chico, o puede ser también chica, no se le tiene en cuenta, y por activar los acuerdos que hay entre los dos países acabará devuelto a Marruecos, por ejemplo, sin pasar por los procesos para identificar la edad, la nacionalidad, etcétera. En mi caso, pues he pasado por esos procesos y acabé ingresado a un centro de menores. Pero ahí empieza pues la nueva vida en España, básicamente, pues intentar adaptar y seguir adelante, deseando pues por unas expectativas académicas, y es por adaptación, superación. Y al principio me ha costado porque yo no he querido seguir en el centro de menores allá en Andalucía, y he fugado de aquel centro y estuve ahí pura movilidad hasta instalarme en Madrid. Pasaste por varios centros de acogida y ¿recuerdas el momento en el que decidiste tomar acción y ya no solo establecerte tú en una situación mejor, sino dedicarte a ayudar desde la asociación, desde Exmenas? Sí, eso porque ya formamos parte de la sociedad española y creo que de alguna manera consumimos eso, lo que nos proyecta, ¿no? Desde los medios de comunicación. Muchas veces es erróneo, y más haberlo vivido, y básicamente lo veo injusto. Lo veo que ante una necesidad que tienen ciertos menores que llegan a España en concreto, con la única esperanza que les queda en la vida, porque básicamente es ya como lo ven como solución, llegar aquí, poder agarrar en alguna esperanza, pues llegar a poder trabajar, llegar a poder estudiar algo que les guste y tal. Entonces, siendo consciente de la realidad de muchas historias, que no nos encasillamos en esas siglas, MENA, somos mucho, no cabemos, y básicamente cuando se usa con fines negativos, con fines de maldad, pura maldad, para ganar votos y dispersar a la sociedad, peor aún. Entonces, básicamente nos pasamos a la acción. Ya hacíamos cosas, porque yo, estando en el centro de menores, yo creo que llegué a madurar, porque la situación lo hizo que sea así,
y las trabas y las dificultades que he tenido, pero siempre he demostrado un apoyo, una empatía con otros compañeros que igual no tienen las mismas habilidades, no han venido de los mismos contextos, han venido de peores contextos que los míos. Entonces siempre he sido serviente, mediador, estando en el propio centro de menores. Es admirable, desde luego, lo que haces y cómo ayudas. Y me gustaría que los oyentes supieran la manera en la que trabajáis, porque es complicado también, precisamente porque hay tantos y cada uno viene de pues tiene su casuística y su situación. La manera de ayudar tampoco es la habitual de una asociación, ¿no, Ismael? No, es que hay que adaptar es una infancia concretamente, estamos hablando de una infancia en movilidad y también de juventud que claro, es abandonada. Exacto. Después de estar años en un centro de menores, donde hay muchos vacíos. El discurso institucional, el discurso político aquí en España, desde luego está muy lejos de la realidad. Una realidad de que existe un maltrato a la infancia que transita las fronteras. No estamos hablando de contextos fronterizos, sino estamos hablando de una obligación de Estado a atender a una infancia que ya ha llegado, ya está aquí, tiene el deber de proteger y de ofrecer lo máximo posible en materia de educación, de acompañamiento, de ofrecer a profesionales en condiciones que puedan proteger y atender mejor a estos niños, y también a una juventud que se convierte cuando cumple la mayoría de edad, que es abandonada, sin ningún recurso, sin ninguna preparación para la vida adulta. Entonces, nosotros existimos para rellenar desde Exmenas, que es una asociación que ya se oficializó, ahora somos una asociación, pero llevamos desde el 2019 trabajando de manera voluntaria, especialmente atendiendo de primera línea a los jóvenes, a los que llegan, atendiendo incluso a algún menor que llega, por ejemplo, a Madrid, para que no esté en situación de calle, asesorarle para que se ponga a disposición de protección, no somos competentes para llevarlo a casa, sino si un niño hay en la calle, lo que nos tenemos que preocuparnos, claro, como sociedad es atender. Y darle sustento y un sitio y luego trabajamos más con jóvenes extutelados que recién salidos de los centros, que se encuentran muchas veces. Rellenemos ese vacío que igual desde los centros muchas veces no se acaba realizando. Por ejemplo, la regularización de estos jóvenes, que tengan documentación, luego acompañarles para encontrar trabajo, y ahí seguimos trabajando para que podamos ofrecer más a nuestros jóvenes, para que seamos buenos referentes y ¿por qué no?, que ellos también sean mentores, referentes para otros jóvenes. Quiero, Ismael, que también te dirijas a los oyentes para que seamos conocedores de cuál de los muchísimos bulos que os persiguen cada día os duele más, y qué mensaje mandarías a todos aquellos que os temen o que os odian o a quienes incomodáis. Bueno, yo no doy ningún mensaje a los que nos odian, no sé, no les conozco y prefiero no tener un encuentro, será desagradable. Pero sí que digo a la gente que tiene dos dedos enfrente y que se preocupa por la situación de cualquier ser humano que esté en situación de necesidad y que está comprometido con los derechos humanos, que existen realidades en España a que podamos atender, como son los niños que llegan a España solos, y básicamente ya estamos aquí. Es un colectivo que ya aporta,
y debemos de proteger esos derechos y incluirle de la mejor manera. Ya están aquí, necesitan nuestra ayuda. Ismail es uno de los protagonistas del documental M dirigido por Nico Castellanos. Se va a programar mañana a las 12 en la carpa central y bueno, pues si vemos a uno de esos menores por la calle, a una de esas personas que a lo mejor ya creemos que ha cumplido la mayoría de edad, no estaría de más que le animáramos a acudir a este lugar, porque aquí va a haber quien les pueda ayudar y si no, a lo mejor a través de redes, ¿no? Vosotros trabajáis mucho así, a ese nivel. Sí. Nos adaptamos a la era de hoy, básicamente, llegamos más y llegan a nosotros los jóvenes a través de redes, pidiendo consultas, pidiendo algún acompañamiento concreto en temas burocráticos y tal, y también tema de asesoramiento a nivel de formación, búsqueda de cursos y también orientación laboral. Ismail El Maghdubi, es un absoluto placer hablar contigo y poner de manifiesto esta realidad que nos parece tan lejana, pero que no lo es tampoco en A Coruña. Gracias por estar con nosotros. A ti, un placer. ¿Quieres mejorar tu relación de pareja? En Herbosana te ayudamos a mejorar y aumentar tu deseo sexual gracias a nuestros productos naturales. Porque en Herbosana te ayudamos a potenciar y recuperar tu vida sexual. Herbosana, en Capitán Juan Varela 31, enfrente de la estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Agárralo, Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio me renta un montón. Agárralo. Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Agárralo, Ocasión Plus. Ahora te puedes marchar. Luis Miguel en concierto en A Coruña. El próximo 21 de julio, el artista mexicano visita la ciudad en un concierto único. Consigue tu entrada para el evento del año en ticketmaster.es. 21 de julio, Puerto de A Coruña. Luis Miguel en concierto. Y a continuación vamos a recibir al director de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria de Save the Children, a Vicente Raimundo. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días y gracias a vosotros. Hoy estarás en la carpa central junto con Ruth Conde de Médicos Sin Fronteras en una mesa moderada por Juan de Sola, en la que vais a abordar la problemática de la infancia y la juventud refugiada. Lo vemos cada día, somos más conscientes además de lo que está sucediendo. Además, el tema central de esta edición pues es el que es. Tú que trabajas en ello con el propósito de ayudar a estos niños, ¿en qué vas a incidir cuando se abren los micrófonos esta tarde, Vicente? Bueno, desde Save the Children lo que vamos a tratar es de aportar una visión específica de infancia, es decir, de todos los problemas que antes te ha descrito mi compañero, son también muy comunes a la infancia con la que nosotros trabajamos. Y en el caso concreto de esta tarde hablaremos de Gaza. Hoy se cumplen 8 meses desde el comienzo de la guerra y la situación es indescriptible. O sea, hemos normalizado el infierno más absoluto y bueno, pues esta tarde intentaré pues ser un poco portavoz, porque no voy a poder darles la voz, pero ser un poco portavoz de las niñas y los niños de Gaza. Ha dicho una palabra dura que es normalizar, algo que hemos hecho, que es así. Bueno, supongo que siendo bien pensado no es un mecanismo de defensa, es decir, el enfrentarse a diario al horror sin que esto te paralice es imposible, ¿no? Y siempre tiene que llegar una cierta normalización, pero es que para poder de verdad entender lo que está sucediendo en Gaza a todo el mundo, pero muy en particular a las niñas y a los niños, nos tenemos que ir a las guerras, a las carnicerías de guerras que había en el siglo XIX. No hay tasas, índices, los Midas como los Midas, peores que los que hay ahora mismo en Gaza en ninguna guerra del siglo XX. O sea, la cifra de civiles
muertos desde el 7 de octubre en la franja de Gaza, según las fuentes, va entre 2/3 y el 80%. Eso quiere decir que mínimo 2/3 de los muertos son mujeres y son niños, es decir, gente que no tenía absolutamente nada que ver con ningún conflicto armado, ni tiene nada que ver, ¿no? Esa es la cifra más moderada. Y el 50% de la población de Gaza, el 7 de octubre, eran niñas y niños. Es decir, todo lo que está pasando en Gaza le está pasando a niñas y niños. Y esto es algo que no tiene precedentes en el siglo XX. ¿Y cómo trabajáis? ¿De qué manera lo hacéis en un conflicto así, que no tiene precedentes? Pues mira, antes de responderte a esta pregunta, a mí lo que me llama más la atención, lo que hace la diferencia para mí más grande con otros conflictos en los que hemos trabajado, es la falta de acceso humanitario. Es decir, la gente está muriéndose en Gaza por falta de agua, por falta de comida, por falta de asistencia médica, por falta de evacuación, por falta de refugio, por falta de todo, sin necesidad. Y con esto lo que quiero decir es que si quien tiene el control, que es Israel, del acceso por tierra, por mar y por aire a la franja de Gaza, permitiera, de acuerdo con el derecho internacional, el acceso al que tienen derecho las víctimas de un conflicto, las organizaciones internacionales de las Naciones Unidas, de la familia Cruz Roja, ONGs como nosotros, que llevamos desde los años 50 trabajando en Gaza, tenemos los recursos, tenemos el acceso, tenemos el mandato, tenemos la experiencia, tenemos el personal, tenemos todo lo que se necesita para mañana por la mañana montar una operación humanitaria de grandísima escala y salvar literalmente miles de vidas. Entonces, ¿cómo estamos trabajando? Estamos trabajando con cuentagotas, estamos trabajando cuando se puede y como se puede. Estamos trabajando directamente, tenemos personal tanto internacional como nacional. Cuando la seguridad lo permite, trabajan. Tenemos una parte de nuestras unidades de salud de emergencia en el sur de la franja. Estamos trabajando también a través de contrapartes, haciendo distribuciones con los camiones que introducimos desde Egipto. Pero estamos trabajando muy mal. Y no muy mal porque seamos malos, sino muy mal porque no se dan las condiciones, y que no se den las condiciones es una decisión arbitraria y es perfectamente reversible. Podría cambiar mañana por la mañana. No hay nada que impida ahora mismo, ni logísticamente, ni financieramente, ni de recursos humanos, ni de aceptación, que miles de personas sean salvadas en Gaza. Es solo una cuestión de acceso. Necesitamos acceso irrestricto y duradero y seguro, claro. ¿Y de qué depende conseguirlo? Pues en estos momentos todas las fronteras de Gaza están controladas por el Estado de Israel, y depende de que Israel permita o no permita, o hasta dónde permita, la entrada de ayuda humanitaria. España se ha sumado a la demanda de Sudáfrica contra Israel por el genocidio de Gaza ante el Tribunal Internacional de Justicia. ¿Qué le parece que el ministro de Asuntos Exteriores continúe sin emplear la palabra genocidio al explicar lo que está sucediendo? Bueno, yo no estoy no estoy cualificado para hacer juicios que corresponden al ámbito del derecho. Es decir, la calificación la tiene que poner un tribunal y yo no soy quien para sustituir, ¿no? Lo que sí que hago énfasis es que existen documentadas numerosas violaciones del derecho internacional por muchas partes, ¿no? Hubo violaciones el 7 de octubre en Israel y las ha habido posteriormente en Gaza. Y nosotros lo que pedimos es que el foco se ponga en las víctimas. Es decir, todas las víctimas, estén donde estén, en Israel o estén en Palestina, tienen derecho a una asistencia humanitaria profesional, neutral e imparcial por actores como nosotros. Entonces, para nosotros lo importante es pedir ese acceso y ese alto el fuego, en este caso un alto el fuego duradero que nos permita trabajar. ¿Qué le parece en todo caso cómo está actuando la comunidad internacional entonces? Pues depende en dónde mires, ¿no? Quiero decir, anualmente hay resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas desde hace décadas que con mucha claridad y mucha simplicidad en el mejor sentido de la palabra, ponen el acento en la solución política y definen cómo debería ser esa solución política. 2 estados viviendo en paz, paralelos, viables, etcétera, etcétera. Entonces la comunidad internacional mayoritariamente parece que tiene claro cuál es la solución política a este problema. Luego hay países que entienden que esa recomendación de la Asamblea no les incumbe por sus propias razones geoestratégicas, ¿no? Depende de dónde mires. Y en el caso concreto de España,
pues creo que junto con otros países como Irlanda, ¿no? O como Eslovenia próximamente, o como Holanda, Países Bajos, etcétera, pues se está haciendo énfasis en las medidas que saben que pueden tener una influencia, que es dejar que los tribunales hagan su trabajo. Habla claro Vicente Raimundo, director de Cooperación Internacional de Acción Humanitaria de Save the Children, y así lo hará esta tarde a partir de las 7:30 en el toldo central de este encuentro Acampa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer enorme y gracias a vosotros. Desde lo alto del Paraño llega Aguas do Paraño, un agua mineral natural, ligera y digestiva, ideal para la preparación de alimentación infantil y dietas bajas en sodio. Llámanos, te la llevamos gratuitamente desde el manantial a tu domicilio. Aguas do Paraño, pídela en el nuevo Bag-in Box, higiénico, práctico y seguro. Aguas do Paraño. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar. Flexicar, muy flexi, muchos cars. Bos días, chamámola do Servizo Técnico Oficial de Bailand. Detectamos que a presión da súa caldeira está baixando. Non me decatara. Como podería solucionalo? Resolverémolo nuns minutos. Por que esperar? Co Servizo de Mantemento Serviplus Connect de Bailand, preocúpese do que de verdade importa. Nos ocupámonos da súa caldeira. Infórmese en conectividade.bailand.es. ¡Esa palomita guasiruca! ¡Ay! Palomita guasiruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora. Asómate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora. Palomita guasiruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora. Asómate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora. Y al salir ese sol... Pasan 36 minutos de la una. Nuestra siguiente invitada obtiene este año el reconocimiento internacional Acampa en la defensa de los derechos humanos. Vamos a cambiar el foco, vamos a hablar de exilio, vamos a hablar de activismo en la diáspora, yéndonos hasta Nicaragua. Al final de activismo en la diáspora estamos hablando y mucho, pero nos vamos a centrar en Nicaragua y vamos a recibir a Heidi Castillo. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy contenta de estar aquí, acuerpada y tener esta oportunidad de hablar a través de este medio que sé que tiene también muchísima escucha y necesitamos mucho contar y hablar de lo que estamos viviendo en Nicaragua. Porque ¿cuál es la situación ahora mismo? Bueno, yo digo que en Nicaragua también hay una guerra, porque mucho se habla también de la guerra Ucrania, Rusia, lo que está pasando en Gaza también, que bueno, es tan lamentable, pero en Nicaragua también hay una guerra de una dictadura, Ortega Murillo, contra todo un pueblo, contra un pueblo desarmado, y que esta vez Nicaragua decidió por primera vez en la historia librar esta lucha contra esta dictadura, a diferencia de como lo hicimos cuando Somoza, de una manera cívica y pacífica. Enhorabuena por el reconocimiento, primero. Muchas gracias, muchas gracias. Me imagino que bueno, supone mucho para ti, tiene importancia, ¿no? Desde luego, y mucha. Sí, para mí este reconocimiento tiene una gran implicación porque es una manera de vincular el trabajo que nosotras hacemos como defensoras de derechos humanos a la crudísima realidad que está viviendo Nicaragua. Y para mí este reconocimiento también significa una oportunidad para poner a Nicaragua en agenda, para que vuelvan los ojos a lo que está pasando en Nicaragua. Despojada de tu nacionalidad por ese régimen, por esa dictadura, por el régimen Ortega Murillo, por tu trabajo, por tu denuncia contra las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Y en realidad parte de esa oposición, incluso la mayoría del liderazgo cívico, está en el exilio luchando.
definitivamente en Nicaragua es muy duro decirlo, muy fuerte, pero se tiene que reconocer que la dictadura Ortega Murillo, a quienes luchamos por la defensoría de los derechos humanos, por las libertades, por la democracia, solo nos quedan 3 opciones. O a quienes asesinaron y siguen asesinando, porque ya son más de 300 asesinados por esta dictadura. Si no, la segunda opción es la cárcel. Y si no, porque ahorita tenemos más de 100 presos políticos de los que se pueden contabilizar, porque también hay presos en su casa. Hay muchos que tienen casa por cárcel. Y la siguiente opción es el exilio político, que esta dictadura hoy ha convertido el exilio político en una estrategia política internacional para hacer presión, para poder conservar su poder y sus privilegios. Somos millones de nicaragüenses, ya casi calculamos que más del 25% de la población económicamente activa, incluidos jóvenes, estudiantes, maestros, digamos, el pueblo que se volcó en 2018 a defender las libertades, nos encontramos en el exilio político. Y ¿cuál dirías que es ahora mismo la mayor prioridad de Heidi Castillo? Para mí la prioridad es convertir este exilio político en una tribuna de denuncia internacional, pero sobre todo de invitar a la comunidad internacional a que mantenga los ojos en Nicaragua y que nos ayuden al pueblo de Nicaragua a encontrar una salida a la crisis, porque Nicaragua es un país completamente secuestrado. Y yo les digo, cuando un país está secuestrado por quien le debería de proteger, es muy difícil que el secuestrado se pueda liberar solo. Se necesita esta fuerza de la comunidad internacional, y yo quiero aprovechar al hecho de que el presidente Mujica recibió el mismo premio que yo voy a recibir ahora, para decirle que necesitamos su voz junto a lo de muchos otros personas relevantes en el mundo, presidentes, presidentas, para que nos acompañen a conformar un grupo de países, una comisión, un grupo de países amigos de Nicaragua, para que podamos encontrar una salida, porque el pueblo de Nicaragua ya no resiste más. Estamos siendo asesinados, tenemos una muerte civil también. Los que estamos vivos tenemos una muerte civil, quitarnos la nacionalidad, no permitirnos retornar al país, los presos políticos. Nosotros tenemos, a propósito de que Acampa ha destinado esta jornada para la niñez, nosotros hemos tenido uno de los primeros de las personas asesinadas en 2018 fue Alvarito Conrado, que apenas tenía 15 años. Entonces, lo mismo que se vive en muchísimos otros conflictos, para nosotros es dramático lo que se vive en Nicaragua, y el hecho de que seamos un país pequeño, que no tengamos petróleo, que no somos los principales exportadores de los granos básicos para el mundo, y eso no debe ser una razón para que Nicaragua no sea vista, no se vuelvan los ojos y nos ayuden a salir de semejante crisis que tenemos. Heidi Castillo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por alzar la voz. Suerte que Nicaragua tiene activistas como tú. Muchas gracias. Yo agradezco, porque también Nicaragua tiene un periodismo independiente valientísimo, que nos ha ayudado mucho a que esta voz se multiplique, y ahora este trabajo que hacen ustedes, que también es hermoso, es urgente y es necesario. Gracias, Heidi. 43 minutos que pasan de la 1. Continuamos.
Centro Galego de Estudos Infórmate. Se eres capaz de facer certos sacrificios cando merece a pena, isto é para ti. Inminente convocatoria de 68 prazas de acceso libre para traballar no Concello e na Universidade da Coruña. Entre elas, 33 de administrativo, 24 de auxiliar e 11 de subalterno. Se te interesa, visita os centros Infórmate chamando ao 604 003 275 ou na web informateoposiciones.es. Iniciamos novos grupos en suño. 1998, 1999 y 2000. 2000 sofás y colchones vendidos en un año. 2.000 millones de gracias a todos nuestros clientes. En Mercasofá y Mercadescanso Oleiros estamos de aniversario. Un año de éxito que celebramos con descuentos especiales en todo. Ven a la exposición de sofás y colchones más completa de Galicia. Mercasofá y Mercadescanso. Parque Oleiros, Nacional 6, Iñás. Vamos a tocar ahora la parte de Acampa que tiene que ver con las exposiciones, una de las más llamativas de cada edición desde hoy hasta el 30 de junio, algunas de las más llamativas, hasta 8 exposiciones fotográficas, más la de dibujos que os comentaba al comienzo del programa, realizados por los niños y niñas de diferentes coles de la ciudad de A Coruña. Están aquí a mi vera Ana Palacios, que nos va a aproximar a la realidad de los niños esclavos, y Marta Moreiras, cuyo trabajo refleja pues la problemática de los niños con discapacidad de Guinea-Bissau. Hola a las dos, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidas. ¿Habéis echado un ojo un poquito a todo? Sí. ¿Qué os parece? Maravilloso. Muy interesante. Es potente la energía que se vive aquí, sí, ¿no? Sí, es una propuesta estupenda y muy necesaria. Y muy diversa y llega a distintos públicos porque son distintas propuestas, instalativas. Está muy bien. Marta, el 70% de la población de Guinea-Bissau vive por debajo del umbral de la pobreza. Si estamos hablando de vulnerabilidad, las personas con discapacidad son las más desprotegidas, ¿no? Bueno, es uno de los muchos colectivos desprotegidos, pero sí, las personas con discapacidad en Guinea-Bissau es muy difícil dar una cifra por la falta de censo, por la falta de estudios, por la falta de contabilidad, ¿no? Digamos. Pero sí, es un colectivo muy desprotegido porque además de las dificultades físicas o intelectuales que puedan tener que afrontar cada día, tienen que enfrentarse también a muchas convenciones sociales, a muchas creencias de tipo, digamos, cultural / supersticioso, claro, ¿no? Que están muy arraigadas en la cultura y que es muy difícil desterrar. Existe una creencia que está muy extendida de que las personas con discapacidad son hijos del diablo, ¿vale? Crianza sirao le llaman en criollo. Y a pesar de que muchos padres no comulguen con esa idea, la presión que ejerce la comunidad sobre ellos es muy grande para intentar deshacerse de esas personas, porque supone un riesgo de vida para el resto. Entonces, hay un trabajo de fondo muy grande que hacer, ¿no? De sensibilización, de concienciación, de compartir, ¿no? Y de formación también. Y los niños, dentro de todo ese gran colectivo, están doblemente estigmatizados y doblemente desprotegidos. Eso es lo que has intentado reflejar y refleja perfectamente tu trabajo, que cómo descubriste, cómo te lanzaste a ir hasta allá a retratarlo para darles voz, ¿no? De alguna manera. Mi trabajo, con la intención de no caer en ese fatalismo y en esa negatividad, intenta precisamente mostrar una parte positiva que existe, porque también hay un lado positivo siempre. Y la primera vez que fui a Guinea-Bissau fue de la mano de la ONG Handicap International,
que hoy se llama Humanidad e Inclusión. Y era para documentar el primer programa de educación inclusiva que estaban implementando en el país. Entonces, en un país donde todo está en tu contra, donde las dificultades son enormes, el acceso a la educación ya para un niño normal, un niño que no tenga ningún tipo de problema ni físico, ni psíquico, ni nada, no está garantizado, mucho más para una persona que tenga una dificultad motora o intelectual. Entonces, el programa de educación inclusiva lo que intenta es que al menos todos esos niños que intelectualmente pueden asistan al colegio. ¿Y cómo? Pues aparte de la sensibilización, las ayudas, las personas con discapacidad motora, su problema no suele ser la movilidad. Claro. Y más allá de luchar contra ese estigma, es también facilitar y habilitar y apoyar a esas personas para que puedan asistir, a esos niños para que puedan asistir a la escuela. Uh-huh. Así lo has reflejado en ese trabajo. Ana, en tu caso, háblanos de esa puerta de atrás con la que subtitulas la exposición para los niños esclavos. ¿A qué te refieres? Me refiero a que hay una salida posible, a que de los 160 millones de niños y niñas esclavas en el mundo, algunos sí consiguen salir de esa situación de esclavitud. Y ese ha sido el eje de mi trabajo. He querido documentar no lo que es la propia esclavitud infantil, sino que sí que es posible encontrar esas rutas de salida, ¿no? Y para eso he estado 3 años en Togo, Benín y Gabón, documentando en centros de acogida de misiones salesianas, de las Carmelitas Vedruna y de Mensajeros de la Paz, y en distintos centros de acogida para poder un poco contar de manera lo más clara, para poder contar después esta historia de la manera más clara y cronológica posible, esa ruta hacia esa puerta de atrás. Veo que las dos, pese a retratar con vuestros objetivos una realidad muy cruda, tenéis una mentalidad muy positiva y una visión positiva de que se puede salir, ¿no? Que hay personas trabajando para ello. Es que para mí es mi motor para contar historias, pensar que sí que se puede hacer algo por transformar esas realidades, que como fotoperiodistas podemos visibilizar y ser altavoz de estas historias que muchas veces están en la oscuridad informativa y en las periferias de los medios de comunicación, que no se les presta ninguna atención, y el poder darles un poco de luz creo que es importante para que la audiencia lo pueda conocer y pueda generarse un impacto y una llamada de atención y una invitación a la transformación. Pues yo quiero lanzar una invitación a la exploración de todo lo que sucede en Acampa, a la vivencia de esa energía y sobre todo vamos a pararnos durante un tiempo en vuestro trabajo, ver bien los matices, lo que habéis querido reflejar, trabajo que os agradecemos desde luego porque si no es por vosotros no nos enteramos. Gracias Ana Palacio, gracias Marta Moreiras por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos. Recupera tu peso ideal con tu plan 3 de Laboratorios INSA-10. Que no te pese el verano. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorios INSA-10 y pierde peso de forma saludable. De venta en farmacias y herbolarios. Puedes seguir a los grandes chefs, a las estrellas del pop más famosas, a los influencers más conocidos. O puedes seguir la libertad. Nuevo Jeep Avenger e-Hybrid con Select Terrain para todo tipo de clima, tecnología híbrida con transmisión automática e interfaz totalmente digital. For Freedom Followers. Viateira Motor, en A Coruña, Polígono de la Grela. No importa cuánto sople el viento, si a algún lugar me ha de llevar. Donde calme este tormento y las raíces vuelvan a medrar. No entiendo para qué los cuervos... Y a ver si David cabe bien. Es tiempo de ir cerrando el programa. En nada,
saludaremos a José Abad y le daremos las gracias por habernos recibido, coordinador de Acampa, de la red de Acampa por la Paz. De todas maneras, recomendamos la entrevista que le hizo Marcos San Luis hace unos días. Ahora estamos escuchando a un grupo de coruñeses que forma parte de los conciertos que también vais a poder ver aquí. Ya os decía que hay un sinfín de actividades. Ellos son Crece, están ahora con nosotros. Hola, muy buenas a los tres, ¿cómo estáis? Hola, muy buenas. Muchísimas gracias, qué bonito esto que suena, que ya lo pusimos ayer, como os decía, que se llevaban ellos una alegría. Bueno, es que tenemos que escuchar a los grupos coruñeses en la serie, en el programa. Hombre, escuchar la canción de Ser en la cadena Ser, pues la verdad que para mí era un hito a conseguir en la vida. Pero qué temazo, además. Muchas gracias. Grupo de reciente formación, ¿no? Hace poquito, cada uno tenéis vuestros proyectos, ¿o cómo era? Sí, venimos de proyectos distintos, pero este de Crece, pues sí, lo empezamos a formar, a crearlo como la pandemia, juntarnos, pero empezamos a tocar hace un año. Empezamos como cuarteto, ahora somos 3 y vamos a volver a ser 4. Y nada, muy contentos, la verdad, con este año, poco a poco, o sea, como que vamos cumpliendo, como estar aquí en la Ser, cantando Ser, pues hemos cumplido un montón de hitos y cosas que habíamos proyectado y estamos, la verdad, muy contentos. Pues os invitamos desde ya mismo a que vengáis a nuestros estudios, que aquí se está bien, desde luego. Encantadísimos. Como decíamos, esa energía potente de Acampa, pero en los estudios también vais a estar bien a gusto. Y antes de que nos toquéis ese Ser maravilloso, algo de agenda donde la gente os puede encontrar, o redes, o algo así de promo. Sí, claro, las redes tenemos el Instagram, es crece con KZ /música, /música, y el Facebook es crece con KZ simplemente. Luego tenemos un canal de YouTube que si queréis suscribiros, darle a la campanita que no cuesta nada. De momento tenemos solo 2 videoclips y ahora vamos a sacar un disco en breves. Y vamos a hacer un crowdfunding también. Vale, hay que echar una mano. Sí, en una semana así, el disco saldrá en un mes. Así. ¿Y de qué nos habláis en el disco y de qué manera suena también? Pues el disco es así como... Es como un disco conceptual un poco. El mensaje que hay es pues de que todo es un poco catastrofista y a la vez esperanzador. Bien. Es un mensaje como de dar un atisbo de luz en toda la oscuridad que hay, ¿no? Y habla un poco pues de muchas temáticas como desigualdad, guerras, cosas personales también, emociones. A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Bien, vale. Y antes de que nos toquéis Ser, qué importante también y qué bonito para un grupo formar parte de la programación de un encuentro como este. La verdad que sí, es todo un orgullo. Bueno, decir algo, vosotros también. Es un auténtico orgullo, claro. Sí, ¿no? Sí, para nosotros poder participar con nuestro arte en cosas así, pues no es que lo sea todo, pero es una parte fundamental, ¿no? Exacto. Muy necesario, además, sí. Nuestro granito de arena en algo así tan necesario, ¿no? Que necesita tanta voz y que necesita atención urgente. Toca hondo lo que aquí sucede. Yo sé que habéis estado en el campo de refugiados, que habéis echado una mano a todas las ponencias que hay y demás. Y toca, ¿verdad? Toca, sí, la verdad que es un tema delicado y está bien que se dé visibilidad, sobre todo a los más perjudicados en este guerras, que suelen ser los niños, ¿no? Y que sí, lo vemos en la televisión, pero luego cada uno hacemos nuestra vida, porque no puedes hacer nada tangible para cambiarlo, pero bueno, podemos concienciar a la gente y tenerlo en cuenta, y empatizar un poco con ellos y darle visibilidad a esas cosas. Eso es, pues así nos vamos con Crece, podéis buscarlos con K y con Z, con su canción Ser. Sí, dime. Claro, me preguntaste próximos eventos, pues el próximo en Coruña es el 15 de junio, la semana que viene, en la Plaza del Humor, el Festival Diversidad Arte, el sábado que viene, sábado 15, vale, a las 12 del mediodía en la Plaza del Humor. Pues apuntamos cita, agradeciendo el trabajo del equipo de Hoy por Hoy a Coruña y del equipo de la red de Acampa, agradeciendo también la solidaridad de quienes nos habéis escuchado y quienes visitéis el encuentro estos días, el recuerdo firme para las víctimas y la petición del cese de la violencia. Nos vamos. Gracias por estar, gracias por ser.
No importa cuánto sople el viento, si a algún lugar me ha de llevar, donde calme este tormento y las raíces vuelvan a medrar. No entiendo para qué los cuervos me cantan al verme pasar. Será porque calman mis nervios tras tender a otro lugar. Ser como un nuevo amanecer, una gota de lluvia que arrastra la corriente hasta verdecer. Volver a creer que algo en mi interior nació de las cenizas del dolor. Hoy por hoy a Coruña. Deva Chacón. Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y justo a esta hora se cierra el voto por correo para las europeas y ya tenemos el dato, 571.000 votos. Ese es el número de sufragios admitidos por correos, con un importante incremento respecto a las europeas de 2014. Estamos en el último estirón de la campaña electoral para estas europeas del domingo, elecciones con mucha carga nacional, y prueba de ello es la implicación en la campaña de Pedro Sánchez y de Núñez Feijóo, que fue el primero que situó la pelota en el terreno del plebiscito. Con las encuestas bastante ajustadas, Pedro Sánchez esta mañana en Madrid reitera el mensaje de las buenas vibraciones y Feijóo alienta a los suyos, porque en Génova ya saben que dar las cosas por ganadas antes de tiempo ya les jugó una mala pasada hace justo un año. Yo no sé, pero yo tengo muy buenas vibraciones para este próximo 9 de junio. Oye, hace un mes iban a arrasar. Vamos a arrasar al Partido Socialista, decía Feijóo, y el Partido Popular. Y hoy ya están vamos a empatar. Bueno, pues nosotros estamos preparados para ganar y es lo que vamos a hacer el próximo 9 de junio, votando al Partido Socialista. Ahora resulta que han descubierto que hacer apología de la corrupción les puede venir bien para conseguir votos. Se pretende presumir de la corrupción desde el gobierno de España y buscar votos en base a esa corrupción. A las 2:30 vamos a analizar estas últimas horas de campaña con los mítines de cierre de esta noche, en una campaña electoral que ha estado sin duda marcada por el caso Begoña Gómez y otras cuestiones nacionales alejadas, como digo, de los grandes retos que tiene Europa ahora mismo sobre la mesa. Uno de ellos, qué hacer con Ucrania y su incorporación a la Unión. Una adhesión que ha dado un paso adelante esta mañana, aunque la decisión definitiva no será ni mucho menos inmediata. Vamos a Bruselas, corresponsal Enrique García Pozo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Todavía falta el visto bueno por parte del Consejo Europeo. De momento, hoy lo que ha hecho la Comisión es decirle a los 27 que Ucrania ya cumple los requisitos para iniciar las conversaciones formales para la adhesión. Lo ha hecho en un informe que ha presentado esta mañana al Comité de Representantes Permanentes de la Unión y sobre el que ya ha mostrado sus dudas Hungría. La Comisión quiere acelerar el proceso antes de que Orbán asuma la presidencia de la Unión en julio, y la mayoría de países ya han pedido a la presidencia belga que el comienzo de las negociaciones estén ya encima de la mesa en una reunión el próximo 25 de junio. Zelensky precisamente ha apelado a Europa y a la unidad de los